Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. Estamos muy emocionados hoy de tener con nosotros al doctor Espinosa Proa, Sergio Espinosa Proa. Hoy nos acompaña por acá y queremos aprovechar que está con nosotros para platicar con él varios temas que pues han ocupado su labor filosófica a lo largo de su trayectoria. Iniciamos, yo creo que sería un tema bastante bueno para iniciar, que es el que ha ocupado la conferencia que acabamos de escuchar, que es el arte y las consecuencias que trae para el arte y para la filosofía, la muerte de Dios, tal y como ha sido anunciada por Friedrich Nietzsche. En ese sentido, creo que sería interesante preguntar eso, ¿no? ¿Qué entender por este fenómeno, por esta muerte de Dios y por más que nada las consecuencias que trajo, pues tanto para la filosofía como para el arte, que es básicamente el tema de su conferencia? También, antes de que se me olvide, saludo a Orlando. Hola, Orlando. Buenas tardes. Un gusto estar acá de nuevo con ustedes compartiendo micrófono. Y más que está el cuate cacahuate, Sergio Espinosa Proa. Marco. Hola, Marco. ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí. Y bueno, mi nombre es Juan Diego y, insisto, pregunto, ¿qué es esto de la muerte de Dios? ¿Cómo podrías explicarlo? No, es inexplicable, es un fenómeno telúrico. A ver, bueno, hay varios flancos, ¿no?, por el que entrarle a esta cuestión, que es uno de los... En realidad no es un anuncio que le corresponda a Friedrich Nietzsche, pero que sí, lo que sí le corresponde a Nietzsche es el haber profundizado en esta experiencia, ¿no? La muerte de Dios pues no es simplemente, como decía en la conferencia, una cuestión estadística de pérdida de la fe. O sea, porque sí es un problema filosófico, ¿no? La existencia de Dios, el recurso a un Dios que es la conciencia moral elevada al infinito, no es una simple cuestión religiosa, ¿no?, sino que tiene que ver con toda una serie de opciones de tipo filosófico que bueno, lo que podemos ver es que si no es un invento, algo que se le ocurrió a Nietzsche, que era un ateo sin ningún arrepentimiento de su parte, lo que tiene de relación con el cristianismo pues es que Dios no es como el Dios de los judíos que permanece trascendente, ¿no? Que pertenece a un orden mesiánico en donde sino que la encarnación de Dios, la finitización de este Dios, pues que tiene lugar en el cristianismo, tiene una larga data, ¿no? O sea, desde Lutero, desde antes hay una idea de que Dios muere, ¿no? Dios muere, pero que siempre es una muerte sacrificial que tiene un sentido, ¿no? Que tiene por qué. O sea, cuando vemos que Nietzsche dice, en el momento en el umbral de la locura y de la cordura, dice, se me ha entendido, Dioniso, contra el crucificado, está diciendo, son dos dioses que mueren, ¿no? Pero uno, Dioniso, significa una cosa y Cristo significa otra, porque la diferencia es que si son dos dioses, uno griego y otro judío, que están muriendo, en el caso de
Dioniso pues es una muerte, es un sacrificio inútil, que no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Mientras que el sacrificio de Jesús en la cruz pues significa la asunción de la humanidad, tanto del hecho de que Dios, todas las religiones anteriores, el hombre sacrifica cosas a sus dioses, y esta es la primera vez en la historia de la humanidad en donde Dios se sacrifica por los seres humanos. Entonces sí creerías que este sentido de la frase de Nietzsche, o de la expresión, o del contexto en el que Nietzsche dice estas cosas, que es el así habló Zaratustra, tendría primordialmente un interés, digamos, de dirigirse hacia este ser simbólico teológico, o tendría más bien Nietzsche el interés de hablar de, pues, algo así como lo que comentabas sobre el ser absoluto, el idealizar de manera absoluta la totalidad, el considerar que existe una explicación o una intencionalidad detrás de todo lo que ocurre, y que por lo tanto hay algo así como un sentido absoluto de la totalidad? O sea, creo que una de las posibles lecturas que se pueden hacer de esta muerte de la que habla Nietzsche no es, o no estaría vinculada necesariamente con Dios como ente, sino más bien como símbolo, es decir, como un símbolo de una manera de pensar y una manera de conceptualizar al mundo, ¿no? Y en ese sentido, de algún modo, también, y creo que es primordialmente el interés de Nietzsche, de criticar a la cultura que se sigue de esa manera de pensar en Dios. En ese caso no sería confirmar, simplemente dar fe, valga la redundancia, de algo que ya estaba aconteciendo, ¿no? Más que declarar, él solamente dio fe de hechos y dijo, lo que está pasando es esto. Y demostrando que los dioses tienen fecha de caducidad, incluyendo el dios judeocristiano. En el entendido, les pregunto a ustedes, ¿los otros dioses también murieron? ¿Los otros dioses pueden ser revividos en dado caso? Dionisio y otras deidades. ¿Qué pasa en ese sentido con la muerte de los dioses? Si los dioses tienen fecha de caducidad y no son más que manifestación de la finitud del propio ser humano, y sería la finitud de cosmovisiones determinadas por una cultura, por una cosmovisión que, como todo lo humano, tienen fecha de caducidad. Claro, porque tanto si damos la lectura de la muerte de Dios como una entidad, como decía Juan Diego, ¿no? Como si decimos que la muerte de Dios tiene sentido en la medida en que mueren tanto que símbolo, ¿no? Esas dos lecturas. A mí me resulta interesante, ¿no? Como partiste en la conferencia, ¿no? Comentando y remitiéndote a William James, ¿no? Al pragmatismo al pragmatismo, la filosofía. Y en este caso, en este contexto de la muerte de Dios, para enlazar los comentarios, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, una línea de reflexión podríamos marcarla preguntándonos, ¿para qué muere Dios? ¿No? O sea, conectando ahí con el pragmatismo, o sea, ¿qué utilidad tiene la muerte de Dios para la cultura, para una cultura que se sabe huérfana de esta figura, ¿no? Tanto si en su dimensión simbólica como en su dimensión, digamos, entitativa, ¿no? Por decirlo así. Sí, yo creo que Nietzsche, bueno, en su juventud, en su infancia, sí tiene una referencia así de Dios existe. Dios existe así como una entidad, no nada más un símbolo, sino que pues tiene una realidad, ¿no? Que yo creo que muy pronto en la adolescencia hay un reconocimiento de que la única realidad que tiene el Dios cristiano pues es simbólica, es política, no es entitativa, no es real. Dios no es una forma de representarse el mundo, pero una forma que tiene que ver con una cierta exigencia de redondez. O sea, yo comencé diciendo no hay un todo, ¿no? O sea, lo primero que se debe extraer, la enseñanza que debe extraerse de la muerte de Dios es la ausencia de una instancia totalizadora, es decir, solo a los ojos de un Dios existe el todo. Y el hecho de que Dios
muera en el sentido en que lo trabaja Nietzsche, pues es precisamente no tanto yo no creo en esa figura, ¿no? Sino ni se mete en Nietzsche, creo que no se mete mucho en esta, digamos, en el uso de Dios que haría el pueblo, la gente así más que no tiene problemas filosóficos, ¿no? Creo que sí es el modo en que trabaja la muerte de Dios Nietzsche es la pérdida de un centro de totalización y de sentido, así un sentido trascendente, ¿no? Absoluto, ¿no? Sí, ese absoluto se pierde por completo y eso abre posibilidades que pues como dije en la conferencia estaban mucho antes de Nietzsche y que se vuelve a abrir la herida, por decirlo así, y está, pero que no es algo de lo que uno tendría que aterrorizarse, ¿no? Sino que, o sea, Nietzsche sí lo celebra, sí está diciendo hay la posibilidad de florecimiento, ¿no? de todo un pensamiento que no va a confiarse, ¿no? en una entidad trascendente, en algo para lo cual existe un todo, sino que existe otra. Porque es una, por ejemplo, Spinoza no habla de la totalidad, o sea, habla de una manera muy lateral de la faz de todo el universo, pero él dice, de lo que se trata, lo divino consiste en ver el fragmento desde el punto de vista de la eternidad, y eternidad es muy diferente a totalidad. Eternidad es un poco como la idea tal como la trabaja Baruch Spinoza, pues es como la de los haikus, ¿no? Del pensamiento taoísta, que es un instante eterno. O sea, no se trata de que este instante se integra a todos los demás instantes y forma una eternidad así, sino que cada instante no le debe nada a cualquier otro instante. Entonces es una visión totalmente diferente, no es teológica, la que usted dijo, Spinoza los escandalizó a toda la gente. Porque eso iba a decir, porque justo la definición de Boecio de eternidad es interminabilis vita tota simul et perfecta possessio. Es básicamente eso. Es la posesión toda entera, perfecta y absoluta de una vida interminable. Exacto. Es decir, de un instante, básicamente. No hay una percepción o una idea de una comprensión absoluta de la totalidad. Incluso, me atrevería a decir esto de una manera tajante, en el pensamiento albertiano y tomista, que son prácticamente los pensamientos dominantes en el intelectualismo católico cristiano y en la teología católica cristiana, no hay la idea de considerar que existe una totalidad abarcadora. Es decir, de hecho, eso fue una discusión tremenda que había, por ejemplo, en esa época, muy interesante acerca del ser de los universales, ¿no? Que este era un problema tremendo en el momento. Y justamente ellos dos, tanto Tomás como Alberto, por ejemplo, asumían la existencia del particular como lo único existente. Y en ese sentido, si los particulares son los únicos que existen y estos difieren radicalmente del ser divino, entonces Dios no podría ser nunca considerado como el absolutizador, digamos, o el elemento absoluto de todo cuanto existe. Más bien, siendo solamente su causa, los particulares tendrían que ser vistos desde una perspectiva, insisto, particular. Nunca desde un absoluto perceptivo, digamos, que fuese algo así como una mirada trascendental como la del ser divino. Esto es interesante porque hay teología que difiere de este punto de vista, pero bueno, al punto al que quería llegar es que no todos los dioses vistos desde la perspectiva teológica podrían ser entendidos del modo en el que Nietzsche quiere ver al Dios que muere. Digamos, el Dios que Nietzsche ve muerto, que es justamente el Dios que impera o que es visto por esta sociedad en la que él vivió, que es un Dios que moraliza, es un Dios que dicta las normas, es un Dios que ve el absoluto, y ese Dios es justamente el que tendría que padecer, el que tendría que morir y el que efectivamente muere según la declaración de Nietzsche. Pero
por eso me interesaba mucho esta noción de misterio. Quisiera insistir con esa pregunta bueno, con ese tema del que hablabas. No sé si gustes hablar más sobre esto, sobre qué idea tienes de qué es un misterio o por qué te resulta interesante. Bueno, la conferencia era comenzar con una posición así que no tendría que ser asignada a un nietzscheísmo así de principios, sino que bueno, el pragmatismo parte precisamente de la ausencia de un elemento totalizador, ¿no? Y luego pues viene lo de Nietzsche, y luego vendría lo de la posición que tendría el arte, ¿no? En todo esto, en esta afirmación incondicional yo creo que el arte tiene mucho que ver con el misterio, precisamente por esta afirmación incondicional de la existencia. O sea, la visión que tiene Nietzsche del Dios que muere es que en realidad lo que muere es lo mortal. No muere para ese Dios, no existe, digamos, también lo dije en la conferencia, pero muy rápido, lo de que se trata de un dualismo, de donde existiría algo que no muere dentro de algo que muere, ¿no? Entonces, bueno, la visión que tiene Nietzsche, siguiendo a Spinoza, siguiendo a Lucrecio, siguiendo a Boecio, a Plotino incluso, sería una afirmación del monismo, ¿no? De la realidad, de que existe una sola sustancia, no existen dos. O sea, la gran polémica de Spinoza con Descartes pues es esta afirmación de que no hay dos sustancias, es una sustancia con una infinidad de atributos, de los cuales nada más conocemos dos, ¿no? Entonces la visión que tiene, por ejemplo, Spinoza, y que hay que leer a Nietzsche un poco también desde Spinoza, ¿no? O sea, se alimentan mutuamente, aunque entre ellos, digo, de Nietzsche sea un reconocimiento tardío de Spinoza, incluso limitado. Más allá de eso hay un nexo profundo, ¿no? que los conecta a uno con el otro, y yo creo que el nexo es esta afirmación incondicional de una sustancia, ¿no? de este monismo. Lo del enigma se puede referir a lo que dice Spinoza, es decir, Dios o la sustancia o la causa sui no consiste en algo que pueda completar o analizar o recoger la razón. O sea, la razón nos permite articular, ¿no? Formar una razón común, etcétera, pero no, o sea, el hecho de que exista, de que la sustancia esté integrada o se exprese, es el verbo adecuado, ¿no? para el espinosismo, es que la sustancia se expresa en sus atributos. Cuando dice que los atributos son en un número infinito o son innumerables, está introduciendo el misterio. Spinoza está diciendo, pues es que el entendimiento, el pensamiento y el cuerpo son dos atributos de un número ilimitado, ¿no? Entonces está introduciendo ese elemento así como enigmático, misterioso, desconocido, que fue de lo que tratamos en la conferencia, y dije, pues no dio tiempo de trabajar a Spinoza, pero sería esa la idea. O sea, no es nada en el sentido de que un Dios inefable, ¿no? Sino de que la sustancia no está completa, no es un todo, está generando, así está engendrando una serie de cosas, de entes, y que no se puede decir que este sea el sentido de la sustancia. En ese sentido, la idea del misterio y del enigma, de lo desconocido, es fundamental, y yo a eso me refiero, ¿no? Que es la teoría del filósofo, que me acordé de lo que señalas tú en tu texto, en el último libro de Marcos Sanz, Paremia y Paralipómena. No creo que es en la paremia que hablas, primero es
vivir después del filosofar, que hablas del ejercicio de la filosofía como una afición al misterio, ¿no? A esta cuestión. Sí, sí, bueno, lejos de no introduzco una reflexión sobre Spinoza, y confieso que toda esta jerga metafísica me desorienta un poco. También estaba acá. Y lo que me interesa, ¿no?, de lo que estabas comentando es eso, ¿no? Y quizás cuando hablé de un poco de la utilidad de Dios y todo esto, y está en el contexto del pragmatismo y todo, quizás utilidad no sea la palabra correcta, ¿no? Como decía Orlando, en el texto ese lo que se plantean, a ver, los usos de Dios, ¿no? Los usos que se le da a Dios tanto a nivel discursivo como a nivel político, que a propósito del comentario que has hecho, ¿no? Que finalmente un poco la lectura que yo he hecho de Nietzsche y un poco la lectura de Spinoza es eso, ¿no? Me interesa sobre todo por las resonancias que a nivel político, a nivel cultural puedan tener, ¿no? Y en ese contexto veo que Dios en efecto tiene unos usos, ¿no? Unos usos, decía antes, a nivel discursivo, pero también a nivel del control, ¿no? Sí. O sea, entonces la figura del filósofo aparece aquí como eso, ¿no? Un catalizador de esa experiencia del misterio, del enigma, que luego puede tener, como dirían Deleuze y Guattari, una serie de agenciamientos, ¿no? que pueden llevar a una resistencia política, ¿no? En este caso. Sí, por ejemplo, lo que estaban comentando de esa muerte de lo trascendental totalizador, no sé, forzando ahí, y más que a Nietzsche se le ha comentado como el iniciador de la posmodernidad, pues la muerte de eso que da sentido en eso totalizador. Y no nacerían otras clases de diositos, por decirlo de alguna manera, que sirven niñitos, de la misma... Niñitos, que le den sentido a aquello. Y yo creo que las lecturas que he hecho de los libros pocos que ha leído usted, pues pudiera ser que sí, hay cosas que le dan que eso, no podemos dejar el ser humano sin andaderas. Hay otros sentidos, no son totalizadores, pero son sentidos chiquitos que dan pues un parámetro de vida para que la gente siga creyendo que la está pasando bien o mal, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que digamos el rechazo, no rechazo, tal vez la consecuencia más clara de afirmar la muerte de Dios en Nietzsche tiene que ver con esta, bueno, desde el punto de vista metafísico, esta totalización, y sobre todo el de que existe una especie de orden previo, del cual todo lo que existe es expresión o es manifestación. Entonces no hay eso, hay una como una producción, ¿no? de realidades que no remiten a una especie de... Porque la pregunta de Leibniz, por ejemplo, es esta de que ¿por qué hay ser y no más bien no hay nada, ¿no? Pues porque hay Dios. O sea, la respuesta de Leibniz no deja otra posibilidad de que si existe un juicio anterior al ser, pues tiene que ser el juicio de Dios. Y yo creo que Nietzsche, como todos los escritores, ¿no?, contemporáneos, con Artaud, con todos esos, pues no, es que no hay un juicio anterior. Lo que no hay es un juicio que diga, que juzgue, que determine que es mejor que haya un ser a que no haya nada. No hay un antes del ser. Y esa pues es una visión que choca con toda la religión judeocristiana, porque pues es un dogma que todo lo que existe fue creado por un ser que juzgó que era bueno que existiera, ¿no? Entonces, bueno, la afirmación de que Dios ha muerto significa no hay un antes del ser. O sea, todo lo que existe y ha existido siempre. No hay un antes de que hubiera un juicio. Podríamos decir entonces, bueno, ¿hasta qué punto cabría plantear la pregunta de si, o sea, ese ser podríamos identificarlo con un orden? O sea, sí, bueno. O sea, y hacer el giro que se ha hecho a la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué hay orden y no más bien
se puede hacer. Caos, como el color del caos. Se puede hacer, pero por ejemplo la posición, y ahora estoy trabajando bueno, ya llevo varios años trabajándolo, pero estoy leyendo La antinaturaleza de Rosset, que está hablando de lo que permite que hablar de la libertad, no del libre albedrío, que es el problema, ¿no? Confundimos una cosa con la otra. Sí. Hablar de la libertad es la libertad de la naturaleza. O sea, la naturaleza es libre, no en el sentido de que puede elegir el delito, o sea, es libre de obrar bien o de obrar mal, sino de que la existencia de la naturaleza es la existencia de la libertad, porque es azar. No hay un orden antes. O sea, por eso es afirmar el azar. No necesariamente nos llevaría a la desesperación, a las angustias existenciales que decían estas muchachas, ¿no? Sino que es esta afirmación de la naturaleza como azar, no como orden. Sería seguir trasladando a Dios. Ahora ya no es Dios, es la naturaleza. Entonces como que pues, no, tampoco, no es eso, es afirmar este carácter azaroso, totalmente contingente, y que eso pues nos deja un poco como ¿y para qué sirve Dios entonces? Claro. Si no hay eso. Digo, si hay eso. Claro, sí, pero claro, yo lo que veo ahí es como el pensamiento nos va poniendo trampas, ¿no? O sea, porque siempre, o sea, quitamos a Dios, quitamos la naturaleza y se cuela, ¿no? Como algo siempre se cuela. Sí. Claro, entonces hay que poner, para decirlo, psicoanálisis, que también es un área que trabajas, ¿no? Siempre es como la tarea de poner un significante ahí donde siempre queda vacante algo, ¿no? Y creo que ese pensamiento sigue siendo, es un pensamiento cuya genealogía es judio-cristiana. Entonces seguimos siendo incapaces de pensar fuera de ese esquema que siempre va a poner una figura por delante. Somos huérfanos, ¿no? Y de la cual va como a esparcirse todo, ¿no? Sí, o incluso aunque no sea una figura, como decía Orlando, esa orfandad que podríamos predicar, digamos, después de la muerte de Dios, es producir una oquedad en donde supuestamente tendría que haber algo. Es decir, se sigue de la misma lógica, digamos. Se sigue de la idea de pensar que ahí tendría que haber algo, y más bien al haber nada, pues esa oquedad, ese vacío, realmente eso no tendría por qué ser preocupante, digamos. Pero, o sea, pero lo es. Y es inquietante y es exacto. Sí, bueno, es la crítica que le hace Nietzsche a Anaximandro, ¿no? O sea, de que existe el apeiron, de que no hay nada ahí, que es indeterminado, no tiene límites, y sin embargo Nietzsche dice pues, que es pedir una madre, ¿no? De todos modos ahí en esta, o sea, un útero, volver al útero del apeiron. Entonces no, o sea, yo no creo que sea imposible salir, ¿no? De esta. Siempre va a haber si hay un significante, necesita tener un significado. No, hay, en todas las culturas hay significantes flotantes, que flotantes es el término técnico, ¿no? Que utiliza Marcel Mauss y que usa también Lévi-Strauss, ¿no? De un significante flotante que está así como se le adhieren elementos y luego los escupe también. O sea, eso no creo que sea imposible salir de esta. O sea, es como Dios. Pero no necesariamente es así como no podemos salir de ahí porque nos da y también mucho sería miedo. como lo real en el psicoanálisis, ¿o no? O sea, porque lo real da sentido a la falta, a aquello que no puede decirse, aquello que no es inalcanzable, que no puede registrarse ni simbólica ni imaginariamente. Lo real, siempre hay algo que se escapa, pues. Pareciera que es imposible atrapar el absoluto de alguna manera, pero ¿por qué seguir nombrando lo innombrable o aquello como la oquedad, la orfandad, de que como seres humanos tenemos frente al mundo? Ahorita que usted comentó que es el mundo, que cuando acá en la conferencia, infinidad de lazos, creo que así lo comentó usted. Y yo en ese momento estaba escribiendo algo y dije, mira lo mismo, o sea, en el sentido de que pareciera que hay lazos en el sentido literal de cuerdas y que se rompen en algún momento, se estiran tanto como la idea de Dios, y que Nietzsche dijo, ¿saben qué? Se rompió.
Dios ha muerto, ¿sí? Y esa es la historia del ser humano en el sentido de estar hilando lazos con algo permanentemente, sociales, metafísicos, económicos, sociales, religiosos, sexuales, lo que ustedes quieran, pero siempre son esos lazos. Pero esos lazos son eso, lazos que tienden a romperse de alguna manera. Sí, por ejemplo, George Steiner habla mucho, tiene un libro que se llama así, Nostalgia del Absoluto, ¿no? Y dice, los pensadores del siglo XX pues son Lévi-Strauss, lo pone a Lévi-Strauss y Marx, ¿no? Y los que marcan al siglo XX son estos Lévi-Strauss pues es judío y Marx también. Y entonces tienden a llenar, ¿no? esta casilla vacía con algo, ¿no? Siempre pero no es algo que sea así como una necesidad humana, ¿no? De que siempre tenemos que hacer esto y lo vamos a llamar así. No necesariamente, ¿no? O sea, yo creo, y por eso la idea de introducir el arte o sea, todo lo que la filosofía quiere hacer ya lo hacía el arte, ya lo había hecho, pero tal vez sin saberlo, ¿no? Tal vez sin darse muy bien cuenta, ¿no? De que eso era lo que estaba haciendo. Pero si ustedes ven las declaraciones de los artistas, pues son así, pues es que yo realmente no, si me hubiera puesto a pensar en lo que estaba haciendo, no lo hago, ¿no? No, mejor hacerlo que estar pensando en... O sea, la filosofía vendría a ser casi como es la conciencia diferida del acto, ¿no? que se produce en el arte. Pero es que la filosofía podríamos decir que es el arte consciente de sí mismo. Exacto, se puede ser eso, ¿no? Se puede decir, la filosofía llega después, como dijo Hegel. Y en la misma arte-filosofía, y muy bien Pedro, arte primero es el hacer, después el pensar, ¿no? Claro. En el título de la propia conferencia arte y filosofía, ahí ya estaba el guiño a la cuestión que usted está comentando, ¿no? Sí. Primero, o sea, el arte es... Por eso, o sea, lo que estamos viendo es la explosión de así como una especie de supernova que es Hegel, ¿no? Que es la pérdida ya de esta conciencia de una especie de Hegel como la autoconciencia que se autodiviniza y que él, como filósofo, llega. O sea, lo que dice es, lo mismo que había en el arte, lo hay en la religión. Pero el arte tiene un límite que es lo sensible. Entonces, rompe el cascarón de lo sensible y entonces se convierte en religión, porque ya no necesitan nada. O sea, es protestante, ¿no? Hegel es luterano y está diciendo, pues no vamos a poner cuadritos aquí, es más, sola escritura. O sea, ahí está la religión, basta con que ustedes sean conscientes de eso. Y bueno, si se trata de eso, entonces ¿por qué no decir que es filosofía también? Entonces, el concepto que tiene de filosofía Hegel, pues es pensar que el absoluto es el mismo que va atravesando el arte y luego va en la religión y rompe el cascarón y llega a la filosofía. Eso es lo que está estallado. O sea, yo no estoy de acuerdo con que Nietzsche sea la plataforma giratoria de la posmodernidad, como dice Habermas. Esa pues, es una forma muy, muy, muy rudimentaria de entender. Pues no entiende a Nietzsche. Esa es la verdad, ¿no? Habermas no entiende a Nietzsche. Pero sí se trataría entonces de decir es que no hay eso. No es lo mismo el absoluto del arte y el absoluto de la religión, que también se manifiesta en la filosofía. Es que cada uno quiere cosas distintas. El arte quiere una cosa distinta, la filosofía quiere una cosa distinta, no quiere lo mismo que quiere la religión. O sea, no, nada que ver con la lógica de las cajitas, de las muñequitas rusas, ¿no? De Hegel. Eso es lo que está estallado. Sí. Y cuando uno dice pues, que vamos a pensar el arte después de la muerte de Dios, es después de la muerte de Hegel, no después de la muerte del arte. Es después de la muerte de Hegel. Ya, se acabó eso. Se acabó. Aquí lo interesante es, por ejemplo, escuchándote y recordando algunos de tus ensayos a propósito del tema,
Sí, y es una pregunta que también quería hacerte en algún momento. ¿En qué arte piensas cuando, bueno, al elaborar esta reflexión? Porque uno pensaría, la impresión que da, ¿no?, el arte clásico, el figurativo, etcétera. Pero claro, esto ya ocurrió. Entonces, ¿hasta qué punto, no, cabría seguir manteniendo este planteamiento, ¿no?, en pleno siglo XXI, donde ha habido una serie de corrientes artísticas que han puesto en jaque también los principios estéticos tradicionales, etcétera, y que muchas veces ni siquiera se hacen eco de un discurso filosófico como el que aquí estamos pretendiendo elaborar, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿en qué arte piensas cuando, o si hay algunos referentes contemporáneos que permitirían o le estarían dando cierto respaldo, ¿no?, visual pues hay momentos, sí, ¿no? Hay momentos que son mucho más hay como momentos de consolidación de toda una concepción del arte que uno puede encontrar. Hay muchísimas, son como los cúmulos globulares, ¿no?, que encuentra uno en el cielo y que son aglomeraciones así. O sea, ¿en qué galaxia hay esto? Pues ahí se ven y acá también se ven. O sea, realmente el arte sí pertenece a una especie de si no de constante, así constante antropológica, porque lo puedes encontrar en las cuevas de Lascaux, sí, ¿no? O sea, si lo puedes encontrar ahí, sí. ¿Qué hay ahí, no? O sea, como le dan forma a cosas que no tienen forma. O sea, el lomo de un bisonte, de un alce, ¿no?, de un bisonte, ¿de dónde lo sacaron? Pues por esto, ¿no? Este carácter así como de artificiosidad, pero no en el sentido peyorativo, pues es lo propio del arte. O sea, ¿qué es lo propio? ¿De dónde demuestra el ser humano su pertenencia a la naturaleza? Pues no en pensar así lógicamente y toda la cuestión de Hegel, ¿no?, de la ciencia de la lógica, así como pues esta es la visión que tendría ese en un Dios, texto, ¿no?, recuerdo que comenta usted el arte como la suspensión del mundo, si no mal recuerdo. La suspensión de un mundo que está determinado por una cierta codificación del mismo, ¿no? O sea, el mundo es el límite del lenguaje. Entonces, eso me resulta curioso porque no estás hablando del arte como objeto, ¿no? Estás hablando del arte como comportamiento humano, en todo caso. Es decir, como un impulso humano de alguna manera creativo, de alguna manera libre, de quizá sí productivo, pero no productivo en el sentido de querer satisfacer necesidades fisiológicas y demás, sino productivo en el querer satisfacer quizá otro tipo de necesidades más bien simbólicas o expresivas o de simplemente... Sí, definitivamente, pues es un juego, ¿no? Es como un impulso de... O sea, lo que hace Nietzsche con las 3 transformaciones del Zaratustra es como el camello que está cargando al mundo así en las espaldas, ahí con un montón de culpas y de golpes de pecho y yo me debo y todo el rollo. Porque ahí, bueno, no sé hasta qué punto lo has pensado, no sé si hablar en lugar de arte, más bien del artista, ¿no? Porque parece que estás viendo un arte, un arte de alguien que quiere hacer cosas, una intencionalidad, pues. Y no sé hasta qué punto puede entenderse, digamos, esa expresión, la palabra arte, tal y como parece que la estás pensando. ¿Me explico? Sí. Bueno, creo que te entiendo pero yo diría que no es una cuestión como subjetiva, ¿no? Sino que sí hay una... O sea, el que entiende muy bien a Hegel es un nietzscheano. O sea, Hegel no podría... Un hegeliano no entiende a Nietzsche. Bataille. Y Bataille entiende muy bien a Hegel y a Nietzsche. Y entonces dice... Lo que está diciendo Nietzsche es el punto de vista del arte. No como si Nietzsche es un artista y entonces, o sea, esta posibilidad que la descarta rápido Bataille, porque lo que está diciendo es el ser humano no es un animal racional. O sea,
es parte de la naturaleza y en cuanto naturaleza asumida y afirmada, no vamos a resignarnos a ser animales, sino afirma tu propia pertenencia, no tu propia naturaleza humana que consiste en esto, sino afirma que perteneces a la naturaleza. Eso te hace ser artista, negarlo te hace ser otra cosa. Te hace ser ser el cascarón de la subjetividad, de alguna manera, ¿no? Para que claro. se manifieste algo más allá que el yo, el sujeto. Sí, o sea, el arte no es producto de una conciencia moral. O sea, Bueno, sí, claro. Ahí está la cara, sí. Pero bueno, yo ahí quería hacer una pregunta por esta noción de naturaleza que comentas, que siempre es un tema profundo y difícil de tratar. Ajá. Pero siempre hay como que una dicotomía paradójicamente producida entre naturaleza y cultura, donde parece que cultura es más bien eso que nos pertenece como seres humanos y como seres que nos comportamos intencionalmente, y incluso el arte es entendido de esa manera, ¿no? Como la alta cultura y como una de las formas más, insisto, expresivas y objetivas de eso que nos define como seres racionales o distintos de la naturaleza, ¿no? En ese sentido, ¿estás de acuerdo con esa idea? ¿Preferirías una manera distinta de entender la noción de cultura? Porque, insisto, normalmente se entiende como algo distinto y contrastante a la naturaleza. Y pareciera que cuando hablas de naturaleza estás incluyendo, ¿no? Y eso implicaría dirimir esta dicotomía. ¿Me explico? O sea, si asumimos que la naturaleza consiste realmente en no ser un reino, sino ser el ámbito envolvente de lo contingente y del azar, bueno, afirmar eso dentro del ser humano, pues puede dar, claro que se da dentro de lo que habitualmente consideramos cultura. O sea, no se trata nada más de funciones orgánicas, ¿no? De lo que habría según esto, ¿no? En la naturaleza, sino o sea, está en el ámbito. La cultura es el modo en que un ser humano se metaboliza, ¿no? con el resto de los seres que existen. Y que existen de formas muy raras también, ¿no? Sí, porque no se sabe que... Pero ¿sí ves alguna diferencia clara o no ves una diferencia clara entre cultura y naturaleza? A ver, sí, está. Donde veo la diferencia muy clara es entre cultura y civilización. Ahí sí hay una diferencia muy grande, porque la civilización es construir podemos decirlo, quién es el que está del lado de la civilización, o los que están del lado de la civilización, pues los metafísicos, Platón, Aristóteles, hasta Hegel. Ahí está clarísimo que están pensando en cómo civilizar el mundo, cómo suprimir, y Hegel lo dice muy claro, ¿no? De lo que se trata no es de entender a la naturaleza, hay que separarse de ella y dominarla. O sea, perdona, Flor, si te machuco, ¿no? O sea, pero no es no, ay, qué bonitas las cascadas, las cataratas de Iguazú, del Niágara, que acá antes le encantaba. No, lo bello para Hegel, pues es lo humano. Entonces, sí es la idea, o sea, esta diferencia, superioridad entre lo humano y la naturaleza es desde la perspectiva de la civilización es así tremebunda, ¿no? Es diáfana, ¿no? La diferencia. No sé, veníamos platicando también de libros que dicen, por ejemplo, la evolución de la cultura en los animales. O sea, los animales, cultura en los animales. Sí, cultura en los animales. Y lo dicen, ¿no? Gente que se dedica a eso, que está viendo, pues que los animales también tienen cultura. Bueno, acabo de ver un meme donde una cigüeña está viendo que uno de los pajaritos, sí, están recién nacidos, y hay uno que está enfermo. O sea, evidentemente está molestando a los demás. Son cinco pajarracos ahí, y hay uno que está pique y pique, así, pique al otro, ¿no? Entonces, y la cigüeña mamá viéndolas así, y no, lo quita y lo calma, hasta que es su madre, y lo tira de
torre donde estaba el nido, ¿no? Entonces hay también una comprensión de los animales. No podemos decir que los únicos animales que existen en la Tierra y que tienen cultura son los seres humanos, ¿no? De acuerdo pues, con la afirmación, la civilización niega ciertas cuestiones naturales y la cultura afirma, ¿no? En ese sentido. Sí, se metaboliza con ellas, o sea, no la deja tal cual, pero sí hay un metabolismo con ella que no es asimilación. Digamos que la palabra mágica del hegelianismo y de la metafísica es asimilar, ¿no? O sea, voy a ser como yo. Asimilar es, pues sí. Asimilar, lo que yo quiero. Voy a hacerlo como el doctor Simi, ¿no? Así de asimilar. O sea, son similares. Eso es parte también el argumento de autores como Viveros de Castro, ¿no? Que tiene toda esta teoría, ¿no? Que sí, claro. La cultura no es un fenómeno privativo del ser humano. Y en ese sentido podríamos decir que la cultura es el modo de ser que el ser humano tiene de ser natural. De ser animal. Exacto, claro, de ser natural. Claro. Sí, esa es la idea. Entonces sería algo así como el animal cultural. Siguiendo la definición canónica, digamos. Claro, uno de los animales culturales, ¿no? No por excelencia, porque... Pero entonces, a ver, ahí entonces tú consideras que, por ejemplo, podríamos encontrar arte en el mundo animal, arte en la naturaleza. O sea, la naturaleza se rige por... Pues tú lo puedes ver en autores como Deleuze, ¿no? De que hablan de cómo la naturaleza no está regida por un principio de supervivencia, así, o sea, no es darwinista la posición de Deleuze, por ejemplo, es reconocer en la naturaleza un principio de artificialización, de generación de posibilidades, o sea, Simondon tiene una categoría, un concepto de metaestabilidad, ¿no? De que la naturaleza no busca estructuras estables y adaptarse a condiciones, sino que busca transformarlas, pero no transformarlas en el sentido en que nosotros entenderíamos el trabajo, como, o sea, la idea que tiene Hegel y Marx de que el trabajo es lo que nos hace salir de la naturaleza, dejar de ser monos para ser seres humanos, todo depende del trabajo. Esta idea es totalmente burguesa, aunque sea de Marx, ¿no? O sea, eso, una visión mucho más amplia de lo que los fenómenos, los procesos que hay en la naturaleza te hacen, pues no de que haya changos y marsupiales pintores he visto elefantes, poetas, ¿no? O sea, no, pero sí de que considerada en su riqueza, en su exuberancia, la naturaleza se rige por principios estéticos. O sea, tú ves los peces que no hay luz ahí donde los abisales, los que están en la parte más profunda donde no hay nada de luz en el agua, y pues son espantosos. O sea, realmente pero que no es posible que existan este tipo de animales, ¿no? Pues no los ve nadie. O sea, no me veas, pues no los ve nadie. En cambio aquí los pájaros pues, son hermosísimos, las flores, o sea, la belleza es como una parte fundamental de los procesos de la naturaleza. Entonces, desde ese punto de vista, sí podría decir, pues la naturaleza, claro que en su exuberancia, no tal vez como este sí es un artista, no, o sea, en el proceso, los procesos que hay en la naturaleza, es mucho más fácil que entendamos desde un punto de vista estético que desde un punto de vista ético. Es que esto me parece que sitúa algo muy curioso, ¿no? Porque, bueno, si asumimos eso, ¿no? Que la naturaleza en sí misma es capaz de arte y que es incluso eminentemente artista o que se manifiesta estéticamente, que esta es la expresión que usabas, entonces la negación de este impulso estético, que es natural y que sería más o menos la norma, la negación de este impulso estético que sí aparecería justamente en lo que decías antes, que es el impulso civilizatorio, ¿no? Sí, claro. Impulso que sí niega este comportamiento estético, incluso trata de someterlo, exacto, no solo de negarlo, sino, bueno, a lo que quiero llegar es, podríamos entonces pensar, contrario a lo que normalmente se hace, de pensar que el ser humano, por el hecho de ser un animal culto y por lo tanto es superior a la naturaleza,
del modo contrario, ¿no? Del modo contrario, decir que el ser humano se produce a sí mismo su propia tragedia al negar esa expresión estética que lo constituye irremediablemente. Entonces, el ser humano sería de algún modo, al tratar de civilizar, una negación de su propio impulso natural, ¿no? De alguna manera. Entonces, ahí es donde tú verías el riesgo de ser humano, es decir, en eso que denominas el comportamiento civilizatorio. ¿Es ese el riesgo constitutivo de la existencia humana? O sea, el riesgo, el peligro que evidentemente surge sí es más fuerte el impulso civilizatorio, porque no podemos negar que también es pues por necesidades como de protección, de orden, de aseguramiento, de previsión. Si ese principio llega a ser más poderoso que el otro, es decir, si tú estás trabajando toda tu vida en el sentido de que vas a acumular para dejar un patrimonio para tus hijos, tus nietos, etcétera, simplemente tu vida consiste en ser negada, ¿no? O sea, tu vida, o sea, lo platicábamos con Marlene, ¿no? También de que uno junta, acumula algo, civiliza algo para gastarlo, no para estarlo así como apropiándose. O sea, el movimiento de la apropiación es parte del ser humano. O sea, tú cuando ves, y estamos también hablando de Marshall Salins, ¿no? Que es otro antropólogo que muestra, que tiene un libro fundamental que pues, a los marxistas les puso los pelos de punta, porque dice, es que no existe esa teoría, ese principio de que no había excedentes, y en el momento en que hay excedentes productivos, entonces comienza la civilización. La humanidad es producto de que ahora sí hay excedentes porque hay fuerzas productivas. Ese es un mito en el peor de los sentidos, ¿no? No, Marshall Salins escribe, cuando tiene 30 y tantos años, escribió un libro que se llama Economía de la Edad de Piedra, en donde demuestra, es que la época más rica, así de abundancia, del tiempo que le dedicas a algo que es espantoso como el trabajo, es mínimo, y la riqueza producida por haber cazado a un rinoceronte o a un mamut es increíble, ¿no? Lo que puedes vivir con eso, ¿no? O sea, realmente nuestra idea de lo que, si no hubiera civilización, estaríamos así en las cavernas, es falsa. O sea, no existe eso. Además, la tesis muy interesante de ese libro es que se correlaciona con lo del arte y el juego. Entonces, es precisamente eso, que las culturas arcaicas, prehistóricas, privilegiaban el tiempo libre, ¿no? Exacto. Que lo destinaban a otras cosas que no fuera la producción. Porque para ellos era como la dimensión en la que pues, se desarrollaban como tales, ¿no? Exacto. Genial. Exacto. Sí, no es eso, o sea, se vive, se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. Eso está clarísimo, ¿no? Agradezco muchísimo la conversación, no, al contrario, el tiempo. Agradezco a Orlando, a Marco, que nos han acompañado. Agradezco a quienes nos han escuchado. Les pido que nos sigan a través de redes sociales. Ahí estaremos subiendo más contenido a través de Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Y pues nos veremos en un próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.